Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar en este formato especial que ya hemos adoptado hace varios programas desde que empezó esta emergencia sanitaria. Ya estamos casi acostumbrados ahora a hacerlo de esta manera, cuidándonos y poniendo siempre por encima la importancia de quedarnos en nuestras casas. Ante esta emergencia sanitaria por el coronavirus, lo importante es cuidarnos a todos y una de esas maneras también es generar contenidos desde nuestras casas, en nuestro caso relacionados con la arquitectura y con la construcción. En el programa de hoy vamos a tratar distintas cosas. Primero vamos a comenzar hablando de planificación de jardines. Vamos a hablar con la arquitecta Silvina Capón. Ella es capacitadora, docente y especializada en la planificación de los jardines. Cómo pensar los espacios, sus usos, funcionalidades y las distintas cuestiones y alternativas que hay que tener en cuenta para lograr el jardín deseado, todo el trabajo previo que eso conlleva. También vamos a analizar el aporte del urbanismo en el marco de esta pandemia. ¿Cuánto pueden aportar los profesionales que se dedican al estudio de las ciudades? En este caso, el coronavirus circula por la ciudad, en el cruce con las otras personas, y sin duda que temas de movilidad, de transporte público, de configuración y escala de las distintas ciudades es un tema central y por ahí estamos viendo que la faceta urbanística todavía está algo ausente del debate. Vamos a recorrer ese punto con el arquitecto Marcelo Satulowski, especialista en estas cuestiones de hacer ciudad y de desarrollo urbano. También vamos a hablar sobre materiales, sobre sistemas constructivos, en este caso con la gente de Tecnomateriales y los paneles termoaislantes. ¿Cuánto pueden aportar este tipo de sistemas constructivos y de materiales a la construcción modular? Algo que se está hablando mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con ampliación de hospitales o centros de salud o propios hospitales modulares que se están construyendo en varios puntos del país en el marco de esta pandemia. De estos temas va el Proyectar del día de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos recién en la apertura del programa que íbamos a hablar sobre planificación de jardines, balcones, terrazas, cómo pensar los distintos espacios de extensión en nuestras viviendas. Algunos tienen jardines más grandes, otros más pequeños, otros balcones, otros más terrazas, pero en la mayoría de los casos siempre hay un lugar donde pensar y planificar estos lugares que sirven tanto para el esparcimiento, para la distracción, para el juego, bueno, distintos usos que le podemos dar a nuestros jardines. Hoy en día en este contexto pasan también a tener un rol fundamental, ¿no? Para estar en nuestras casas y tener otro espacio al aire libre muchas veces suma y mucho. Decíamos, vamos a hablar con la arquitecta Silvina Capón. Ella es especialista en la planificación de jardines y nos va a contar cuál es la importancia de pensar y planificar estos temas y qué conceptos tenemos que tener en cuenta para comenzar a hacerlo.
Bien, a ver, como primer paso es una planificación, como decías recién, es analizar el lugar, ver las dimensiones, poder hacer un listado de qué cosas necesito en ese lugar, o requerimientos, hablamos de requerimientos, sea para nosotros o sea para un cliente. Entonces, a partir de ese listado de qué necesito, cómo darle una función a ese espacio, empiezo a ubicar en un esquema, en un papel, a partir de un plano que pueda tener de ese jardín o de ese patio, empezar a ubicar sectores, digamos, a utilizar, ¿no? Por ejemplo, puede ser estoy necesitando un rincón para que los chicos jueguen, un rincón de lectura. Entonces, ubicar esos sectores y a partir de ahí pensar cómo voy a circular, cómo voy a transitar ese espacio. Y empiezo como reacomodar esas funciones, esos espacios, y después pasará a ver cómo intercalarlo con plantaciones, macetas, ¿no? Y cómo organizar ese espacio. Pero lo primero es planificar, hacer un listado de qué cosas estoy necesitando. Como digo, siempre preguntarme el para qué voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Tiene que tener un sentido. Si no tiene sentido, es algo que no lo voy a poder sostener en el tiempo. Y a partir de ahí organizarme. Lo primero es eso, plasmarlo en un papel. ¿Cuáles son los usos más comunes que se le dan a estos sectores? Bien, como usos, a ver, en un patio o en un jardín, desde, como te decía, el juego de los chicos, desde una huerta, un sector de sombra, una pérgola o el diseño de una pileta, un estanque o un invernadero. A veces necesitamos situaciones de servicio que son cotidianas y las dejamos como en un rincón, como escondido, y hay que darle el mismo grado de importancia que tal vez al sector de las visitas. Como me refiero a sectores de servicio como puede ser el tender, o puede ser un sector para un canil, para tener a lo mejor a la mascota en alguna situación de algún cumpleaños o alguna reunión donde queremos que a lo mejor las personas se sientan más, más cómodas, o alguien que le tiene miedo a la mascota y bueno, poder resguardar, ¿no? Lo mismo, a lo mejor necesitamos algún lugar de depósito, o tenemos situaciones de manguera o máquina de cortar césped o rastrillos que quedan como dando vueltas, y bueno, asignarles un espacio o por lo menos un lugar que quede oculto visualmente, o con alguna planta o con algún cerco o algún divisorio, ¿no? Todo eso es pensarlo como, yo digo, hay que darle el mismo grado de importancia de una casa. Así como en una casa somos muy celosos del espacio y de los metros cubiertos que le dedicamos a cada sector, a una habitación, a un living comedor, hasta el mismo pasillo, estamos midiendo qué ancho le vamos a dar para aprovechar más, o si agregamos un placar o no en ese pasillo. Bueno, el espacio exterior es exactamente igual. ¿Cómo lo abordamos, ¿no? Cada rincón buscamos aprovecharlo al máximo y analizamos sus circulaciones, cómo vamos a conectarnos entre esas funciones y cómo nos vamos a conectar con el adentro también. Cada uno de esos espacios que yo te decía recién, de zonas de servicio, van a estar en relación en el interior también a sectores de servicio. Por ejemplo, la cocina o el lavadero, ¿no? Y al igual que en el sector más de las visitas o más semipúblico, lo vamos a relacionar con sectores a donde podemos recibir a las visitas. Entonces siempre es pensar esa relación interior-exterior como algo que en el diseño tiene que estar siempre presente. Es verlo desde adentro de la casa, como se va a percibir ese espacio, y lo mismo en el afuera, en cada rincón de ese jardín o de ese patio, cómo vamos a percibir cada rincón o cada lugar.
¿Cuánto condiciona el espacio disponible? Pensar en un jardín amplio, pensar en un jardín pequeño, en un patio de invierno, un balcón. Uh-huh. Bien, te diría que hay una proporción, que hablamos de llenos y vacíos, ¿no? Hay una proporción entre el vacío, que el vacío llamamos todo lo que está a nivel de suelo o del piso, sea el sector por donde caminamos, el sector de césped, hasta el sector de la pileta mismo, ¿no? El sector vacío, y el sector de llenos, que hablamos de todo lo que supera el nivel de suelo, ¿no? Lo que sea plantación baja, plantación alta, algún árbol, algún sector de pérgola, todo eso hablamos que ocupa el lleno, como te digo. Entonces hay una relación. Habrá jardines que tienen un 50 y un 50% de ocupación en ese lleno, que a lo mejor serán jardines más exuberantes, más los jardines de la abuela, ¿no? Podemos remontarnos a esa época. Y hay jardines o patios que a lo mejor tenemos niños pequeños donde buscamos que haya un espacio más amplio para que jueguen a la pelota, y a lo mejor esa relación es de un 30 y un 70, ¿no? En cuanto a lo que es la ocupación del espacio. Nunca hay leyes que funcionen para todos igual. El proyecto se tiene que adaptar siempre a la demanda de la vivienda. Uh-huh. Así es, eso tiene que ver, bueno, como te decía antes, con los requerimientos del cliente, también yo te diría que con el estilo de jardín, si bien el cliente tiene requerimientos o tiene necesidades, como yo digo, es separar el cubrir esas necesidades del cómo lo vamos a cubrir, ¿no? Yo siempre hablo de la diferencia entre necesidades y expectativas. El cliente puede necesitar una pileta, una pérgola, ahora plantaciones, pero el cómo vamos a resolver eso puede haber distintos caminos. Como te decía, puede tener que ver con el estilo de jardín, el estilo de casa y el estilo que le guste al cliente también. Hay jardines más exuberantes y jardines más despojados o podemos algo más minimalista. Cada uno va a ir en relación a las funciones que estamos cubriendo y al estilo de jardín que estamos eligiendo, ¿no? Y Silvina Capón es, además de arquitecta, especialista en planificación de jardines, también docente y capacitadora en estas cuestiones, ahora mediante cursos online en la escuela itinerante. Los arquitectos profesionales que estén relacionados con esta materia y que estén interesados en la planificación pueden en esa página itinerante.com.ar tener muchísimo más información sobre capacitaciones, cursos, posgrados y demás cuestiones importantes a la hora de pensar justamente la planificación de los jardines. En otro bloque de Proyectar vamos a seguir compartiendo más contenido que tiene que ver con esta charla con la arquitecta Silvina Capón. Ahora vamos a hacer una pausa, la primera en el Proyectar del día de hoy, y ya venimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Alba Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer.
Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque en el Proyectar del día de hoy, y decíamos que íbamos a hablar sobre el aporte del urbanismo al debate sobre la pandemia. ¿Cómo son nuestras ciudades? ¿Qué necesitan? ¿Qué aspectos tenemos que pensar para poder tener ciudades más vivibles, habitables de una manera más saludable en este contexto? ¿Es el momento de pensar en temas urbanísticos también? Bueno, en parte de esta charla con Marcelo Zatulowski pudimos ir recorriendo distintos aspectos. Marcelo Zatulowski es docente universitario, arquitecto, especialista en temas que tienen que ver con los abordajes urbanos y cómo pensamos las distintas ciudades en las que vivimos. Hablamos con él sobre si la mirada urbanística está presente o no en esta agenda pública que hay por el tema de la pandemia del coronavirus. Creo que el tema de la ciudad efectivamente como que no está presente dentro del debate de todo esto, y también me pregunto hasta qué punto en la emergencia puede estar presente. Porque la situación urbana, facilitadora o no de mejores condiciones para la cuarentena, para los temas sanitarios y demás, o ya se hizo anteriormente, y la importancia de la planificación para ir construyendo ciudad con ciertas condiciones, o es algo que nos toca de acá para adelante, pero bueno, la emergencia nos pide poner hoy el foco en otras cuestiones. Y allí, más que el tema urbano en sí mismo, lo que me preocupa es el tema de la comprensión, justamente por ahí lo traemos desde la planificación, la comprensión de los tiempos de cada cosa, de las necesidades de cada uno de estos momentos, y de los modelos mentales con que jugamos, son los que me parece sería para poner hoy sobre la mesa. Con respecto a los tiempos, venimos diciendo, es muy usual que usemos la figura de que hay que surfear la ola de las grandes megatendencias de cambio, de los grandes cambios de cómo nos están cambiando las formas del habitar nuestras ciudades, nuestras viviendas, de movernos, de relacionarnos. Pero en este caso, más que surfear la ola, hablamos de tres olas, de tres momentos distintos que tenemos que prepararnos para surfear, y lo cierto es que estamos recién en el momento inicial de la primera. Hay un momento del hoy, del acá y ahora, que es el momento de la contención por parte de todos nosotros, y el momento de atender la urgencia o la emergencia por parte de toda la gente que está en el área médica. Y entonces, quédate en casa, y entonces tratar de apoyar a los que están poniéndole el cuerpo, y en paralelo, tejer redes, estar muy presentes, contener, liderar a nivel de los pequeños liderazgos cotidianos, contener, guiar, apoyar a quien le va pegando peor, a quien necesita cada momento distintas situaciones. Pero es a la vez el momento de ir pensando rediseños estratégicos de la ciudad, de los modelos de gestión, de los modelos de negocio, de los modelos sociales incluso, porque como bien marca Harari, las decisiones que implícitamente estamos tomando hoy son las que definen qué va a pasar en los próximos años. Estamos modelando la realidad que vamos a tener por delante con las decisiones que estamos tomando ahora. Entonces, como nos gusta decirlo, estemos muy presentes acá y ahora, porque es ahora y es con todos, es en red, ¿sí? Hay un segundo tiempo, una segunda ola que tenemos por delante, la de mañana. La de mañana es el tiempo de la transición, cuando podamos volver a encender los motores, abrir la puerta, salir a la calle, a encender las máquinas. Y ahí es medio como desde esta economía de guerra, a recuperar a los heridos, a levantar a los caídos, a rearmar una estructura que encima nos va a encontrar con una situación económica debilitada, en particular en nuestro país,
a diferencia por ahí de la situación de los países centrales, de Europa, de Estados Unidos, con grandes flujos de capital desde el Estado, pudiendo apoyar esas economías. Bueno, esto nos exige reformular nuestros propios modelos de gestión, los modelos de negocio, los modelos de relación entre lo público, lo social y lo privado, ¿sí? Entonces, hoy es el tiempo de repensar lo que mañana vamos a poder estar recién implementando. Hoy es lo estratégico, mañana será lo táctico. Para recién ahí sí entrar en un tercer tiempo, una tercera ola, en todo caso, de la construcción de una nueva normalidad. Pero veo lamentablemente como demasiada gente fugando hacia adelante, poniendo la cabeza en tratar de imaginar futuros posibles, que muchas veces no son más que un querer que las cosas vuelvan a ser como eran, y ya cambiaron las condiciones. Y en otros casos nos plantean transformaciones radicales en cantidad de aspectos. Se acaban las oficinas, todo el mundo va a trabajar de su casa, o todo lo contrario, vamos a estar volviendo 100%. Creo que ni tanto ni tampoco, creo que va a haber mucho mix de cosas. Algunas quedarán, otras quedarán un ratito y otras simplemente volverán. Pero más que de pronto estar con la bola de cristal anticipando futuros posibles, me parece que la necesidad del momento es estar muy presentes acá y ahora, porque ese futuro posible se define con lo que estamos haciendo hoy. Entonces, nada, juego con la imagen de que entendamos que el partido empezó hace rato, un mes y pico, que estamos perdiendo 2-0 contra el virus, con la cantidad de infectados, de muertos, con las economías paradas, con las familias encerradas y hasta separadas. Estamos perdiendo 2-0, pero recién van 20 minutos de primer tiempo. Entonces ni siquiera sabemos si no vamos a tener que ir a la larga. Entonces esto va a ser largo, puede ser más largo todavía, pero no puedo ni darlo por perdido, porque falta mucho, ni creer en el pensamiento mágico que porque decimos esto también pasará, ya mágicamente va a pasar. Necesitamos estar muy presentes acá en cada jugada, en cada pelota, apoyando al compañero que por ahí se tropezó y no llega, apoyando a los que están adelante en la primera línea, y definiendo, mirando la cancha y definiendo las próximas jugadas. Se entiende el concepto que planteás. ¿Y cuál es la mirada, más allá del rol tuyo como urbanista, de los desarrolladores inmobiliarios? ¿Qué se tiene que preguntar hoy aquellos que están acostumbrados a pensar construir ciudad, hacer ciudad? Creo que estamos un poco, a ver, hay otra vez, dentro del escenario de este hacer ciudad desde el sector, o articulando el sector privado con lo público, con la comunidad en general, creo que hay como 2 o 3 líneas de pensamiento en paralelo hoy jugando. A mucha gente la encuentra con obras en marcha. Y entonces allí tenemos las preocupaciones desde cómo sostenés a las plantillas completas de trabajadores sin tener a la vez flujo de ingresos, y entonces cómo las empresas más o menos van tratando de cubrir a su gente. Tenemos a partir de ahí gente que está esperando una vuelta supuesta, te diría, una vuelta a una supuesta normalidad que en realidad ya fue, pero que es lo que estábamos acostumbrados. Y por ahí tenemos núcleos donde estamos juntándonos a ver que en todo caso es momento de, precisamente, poner la pelota contra el piso, mirar la cancha y ver que podemos estar haciendo las cosas de otra manera, de una manera mejor, sobre todo, en todo caso, desafiados por una realidad que nos vamos a encontrar a la salida, de recursos que no estábamos utilizando, visiones que eran apenas colaterales y que hoy se vuelven centrales y que nos hablan de calidades de vida, de respuestas genuinas a la gente real, de situaciones dispersas en las distintas capas sociales, donde no es lo mismo pasar en cuarentena en una clase media que bueno, más o menos tiene su techo y puede pilotearla, o en barrios populares donde la problemática de vivienda es mucho más acuciante y los problemas del hacinamiento y demás. Entonces, ¿de qué manera también vamos generando condiciones de urbanidad que permitan el desarrollo también de estas áreas? Porque, vuelvo,
somos en red, somos uno y no me puedo desentender. Digo, la crisis esta de la pandemia, después veremos la económica en todo caso, pero la pandemia lo que ha tenido pongámoslo entre comillas, la virtud, es de ponernos muy en claro, si nos faltaban más pruebas, de que somos uno, de que no puedo darme el lujo de, nadie se salva solo, de decir yo estoy a salvo, porque mi vecino empezó con un problema de contagios y demás, y enseguida lo tenemos absolutamente todos. Mi vecino es el barrio de al lado, mi vecino es, la tenemos controlada acá en Argentina, pero Brasil no, y el problema está. Y entonces, realmente son problemáticas globales que no las podemos seguir abordando por pedacitos. Necesitamos pensarnos de manera sistémica, necesitamos pensarnos como sociedades articuladas. Y esto me abre a ese otro plano, en todo caso amplía esta mirada de reformular paradigmas, entender que estamos con los desafíos de la ciudad del siglo XXI, de las comunidades, de la sociedad del siglo XXI, abordándolas en todo caso con modelos mentales del siglo XX, por disciplinas, por fronteras, por muy segmentadas, y con instituciones del siglo XIX, donde de pronto no tenemos ni siquiera las instituciones preparadas para, me pongo en Paraná y digo, por ejemplo, para poder abordar la problemática de Paraná como Gran Paraná, de Paraná región de la ciudad real, que no reconoce la rayita de que de este lado del arroyo Las Tunas es una realidad y del otro lado es otra, sino que es una sola y la tenemos que abordar de manera integral, ¿sí? Bueno, esto nos desafía justamente a repensar esos modelos, atendiendo a la triple dimensión, un poco de lo que hablamos siempre de la idea del desarrollo que necesitamos, obviamente de base, garantizar condiciones de vida para todos, pero a partir de allí lo que es una idea de un desarrollo económicamente sustentable, pero también ambientalmente sustentable y también socialmente inclusivo, integral, sustentable. Desde allí repensar los modos de hacer la ciudad hacia adelante. Interesante los conceptos que recorrimos recién con Satulowski, a tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de pensar la ciudad y en cada momento, porque muchas veces los debates que no se dan en un contexto de más normalidad en lo que tiene que ver con la agenda pública y el funcionamiento de las instituciones son muy difíciles de abordar cuando la emergencia ya está encima. Bueno, esa es una lección sin duda también para la clase política, que muchas veces pospone ciertos debates por no considerarlos apropiados o porque no es el momento y luego ya es muy tarde para solucionar ciertas cosas. Te invitamos también a que te sumes en la semana a nuestras redes sociales, sobre todo a nuestra cuenta de Instagram. Allí estamos realizando programas de Instagram Live, la nueva aplicación que permite no solo un nuevo formato en los contenidos, sino también un abordaje más cercano, más participativo con los distintos usuarios. Ya estuvimos haciendo las primeras transmisiones junto con Por Más en la semana y vamos a proponer que semana a semana al menos estar presente una vez para tener también otra oportunidad de seguir compartiendo contenidos, miradas y distintas cuestiones de análisis como hacemos semana a semana aquí en Proyectar. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Alba Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema.
Estudio Laurencich. Trayectoria e innovación. Arquitectura, diseño y decoración. Búscanos en Instagram. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar, y ahora vamos a hablar con el ingeniero Ricardo Deffen, jefe de ventas de Tecnomateriales. Él nos va a contar en relación a los aportes de los sistemas constructivos modulares, estos sistemas con paneles que se están utilizando muchísimo, no solo en la arquitectura industrial, sino en un montón de proyectos. Ricardo nos va a contar en relación a cuánto aportan estos sistemas en celeridad, en condiciones en la obra de la construcción, sobre todo para evitar que mucha gente esté en las obras y demás, y es el sistema elegido, por ejemplo, para construir los hospitales modulares que desde el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional están implementando en distintos puntos del país para atender a la situación de la pandemia. Le preguntamos a Ricardo Deffen en relación al aporte que tienen que hacer estos sistemas en la construcción en estos casos que se necesita construir rápido y con criterios de cuidados sanitarios. Particularmente en este contexto, la innovación que presentamos para la solución para esta pandemia viene principalmente en materiales que son fáciles de construir, de montar, donde el tiempo es un factor crítico. Le entregan mucha velocidad, mucha versatilidad, mucha facilidad al montaje de una obra en particular. Y por supuesto está el aspecto ambiental de esta producción, donde el impacto ambiental es mucho menor que una construcción tradicional, por así decirlo, tanto en el uso de insumos como de las materias primas que se utilizan. Si bien todavía no están definidos todos los protocolos y demás que se van a utilizar en el sector de la construcción, una vez que se pueda ir reactivando de a poco en este contexto, ¿qué oportunidad de trabajo en obra incluyen este tipo de materiales con un montaje totalmente distinto a lo que es la construcción tradicional? Digo, oportunidad en lo sanitario, en el cuidado, en la cantidad de personas que trabajan en la obra. Bueno, la ventaja fundamental de este tipo de materiales, particularmente de materiales de paneles isotérmicos, son las bondades térmicas y de aislación que ofrecen. Un panel de 50 milímetros, por ejemplo, ofrece la misma capacidad de aislación que ofrecería una pared de metros de concreto, de ladrillo, por ejemplo. Entonces, se puede calcular simplemente la facilidad y las bondades del transporte y del manejo de esa cantidad de materiales. El ahorro energético es fundamental, además es fundamental el ahorro en materiales en montaje, en agua, por ejemplo, en materiales húmedos son básicamente inexistentes en este tipo de obras. Y trasladado a esta emergencia sanitaria, bueno, las bondades se plasman en lo que hablábamos recién, en la velocidad, en la transportabilidad. Aparte son construcciones que, si bien pasada esta emergencia, tienen función en todo tipo de utilización. Se pueden desmontar, transportar y volver a utilizar. O sea que la reutilización, discúlpame, es también un factor importante en este contexto. Puntualmente, ¿qué características tienen lo que se conoce o se comercializa como paneles sanitarios? ¿Qué características constructivas y técnicas tienen los paneles? Bueno, básicamente, a grandes rasgos, te lo resumo, son paneles metálicos que tienen por inyección de poliuretano, tienen un relleno de diferentes dimensiones, de diferentes medidas, depende de la necesidad de aislación y de portación y que lo que una obra requiera. Estos tipos de paneles se pueden utilizar para techos,
para cerramientos o también para muros. Estos muros son autoportantes, por ejemplo, entonces reducen ampliamente la necesidad de materiales para la estructura, por ejemplo, lo que termina en un proyecto, bueno, que presenta ahorros importantes. ¿Por qué se los considera sanitarios? ¿Qué particularidad tienen desde el mantenimiento, desde el cuidado, para llamarlo de esta manera? Estos paneles permiten una amplia gama de revestimientos, de materiales de acabados. Entonces, por ejemplo, uno de los revestimientos que se le puede brindar son chapas lisas o hasta terminaciones de PRFB que disminuyen las juntas entre materiales y las oportunidades donde se acumulen impurezas, suciedad y demás. O sea que queda configurado con la necesidad o el requerimiento de un quirófano, por ejemplo. Exactamente. Cumple requerimientos sanitarios que son los propios de la industria de la medicina. ¿Cómo están viendo la demanda de este tipo de productos en la región en este contexto? Bueno, particularmente por la coyuntura, fuera de la demanda de la industria de la medicina, está virtualmente detenida la demanda. Nosotros en muchos proyectos que estábamos asistiendo y dándole seguimiento, básicamente nos han dicho que están en stand-by hasta que pase esta situación de cuarentena. Porque, bueno, la coyuntura ha hecho que las obras se detengan y se han destinado fondos que tenían principalmente un destino, se han redireccionado hacia otros proyectos. Y bueno, y acompañado entonces de esta situación de cuarentena, la demanda viene traccionada por esta situación de necesidades modulares en la medicina. Se vio estos materiales de los que estamos hablando son los que se utilizaron para la construcción o los que se están utilizando para la construcción de estos 8 hospitales modulares que se anunció desde el Ministerio de Producción y que se están utilizando también para diferentes sistemas modulares en otros lugares del país. Hubo un caso, por ejemplo, que salió recientemente en las noticias, como de la municipalidad del partido de San Isidro, que también hicieron una ampliación modular a su hospital público existente ahí en el partido de San Isidro. En términos de tiempo, muchos nos sorprendimos con la noticia en enero, febrero, cuando en China construyeron un hospital en 10 días y todos decíamos qué bárbaro lo que pasó y demás. ¿Qué ventaja en estos términos permiten estos paneles? ¿En cuánto se puede hacer una ampliación modular de X cantidad de metros cuadrados? Sí, clarísimo. Mirá, para ponerte un ejemplo, pero que sería tal vez una solución que se está planteando ahora, existe la oportunidad, por ejemplo, de montar unidades modulares, que su módulo constitutivo son módulos de 3 a 6 metros, pero que se pueden ensamblar hasta 10 módulos para dar una respuesta que podría ser en promedio de 30 camas, con una sala de oficina o una sala de enfermería y su propia sala de máquinas, con módulos que ya cuentan con cañería, con las instalaciones para gases medicinales y demás. Esto puede estar transportado e instalado entre 20 y 24 días, desde que se cierran las características del proyecto. Así que es un tiempo, la verdad, que muy rápido para un proyecto de la envergadura que te comento. Y también supone la construcción en 2 lugares distintos, seguramente una parte en planta con X cantidad de operarios y otra parte en obra. Por supuesto. La construcción es íntegramente en planta, de los paneles, de los elementos, y básicamente en el lugar de utilización sería el montaje, donde la construcción y el movimiento de materiales es virtualmente mínimo. Bueno, ya desde Tecnomateriales, por supuesto, con nuestro socio estratégico, nuestro partner, que es quien fabrica los paneles en cuestión de los que estamos hablando, y también con toda nuestra red de clientes, estructuralistas y fabricantes de módulos,
Tenemos desarrollada una red importante para dar respuesta rápida a una necesidad como esta de surgir. Nosotros desde Tecnomateriales, las necesidades más básicas o más estandarizadas tenemos la capacidad hasta de construirlas propiamente, pero también podemos poner en movimiento una cadena de proveedores y de clientes que pueden dar respuesta muy rápida, como la que te mencioné, por ejemplo, dentro de los 20 a 24 días, y de diferente complejidad, ya sea desde unidades muy básicas para las llamadas barreras sanitarias, donde la necesidad es la aislación particular de pacientes que presenten sintomatología, hasta avanzar en envergadura, en complejidad, y la generación de hospitales modulares ya de soporte para ampliar la capacidad actual de cualquier instalación hospitalaria, o ya también para complejidad intermedia, para una terapia intermedia o terapia intensiva, donde se implementaría el caso que te mencioné, ya con hasta tratamiento de gases medicinales. Toda esa gama Tecnomateriales es capaz de proveerla, ya no necesariamente desde propiamente, pero sino también de atender con proveedores y clientes para dar una solución rápida que se adecue a la necesidad de la emergencia, por supuesto. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, respondiendo a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, continúa trabajando con la modalidad de trabajo remoto y reuniones virtuales, atendiendo las demandas de los matriculados a través de consultas a los presidentes regionales por teléfono y correo electrónico. Por otra parte, se recuerda que se ha extendido el plazo para el pago de la matrícula del mes de abril con un descuento hasta el día 30 y que se puede efectivizar a través del home banking de Link y Pagos Mis Cuentas en Banelco. Por otra parte, junto a otros colegios profesionales se llevaron adelante gestiones con el gobierno provincial para lograr flexibilizar la actividad del sector de la construcción, para posibilitar reactivar el ejercicio profesional de los arquitectos autónomos. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y ahora vamos a hacer la tercera pausa en el proyectar del día de hoy, la última, y vamos a seguir hablando con la arquitecta Silvina Capón en relación a lo que tiene que ver con la planificación de los jardines. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco. Cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque en el proyectar de hoy. También te queremos aclarar que en el marco de esta emergencia sanitaria, en la sede provincial de la Cámara Argentina de la Construcción, la Delegación Entre Ríos, están trabajando de manera remota a través del mail, del teléfono de contacto y del WhatsApp, haciendo distintas reuniones, iniciativas por esos medios. Así que en las cuentas de Proyectar de Instagram tenés los datos de WhatsApp para contactarte con la parte administrativa de la cámara también. Y si entras a la cuenta de Instagram, acordate que empezamos con los Instagram Live, esta nueva modalidad de compartir contenidos en la semana. Hemos probado 2 o 3
a la hora de la siesta hemos realizado con el programa Por Más, y también hemos analizado la cuestión de la situación de la construcción, que obviamente ya está solicitando los permisos para poder funcionar en la provincia de Entre Ríos. Pero te invitamos a que te sumes entonces al Instagram Live de Proyectar y que estés atento a los anuncios que allí realizamos, porque vamos adelantando las transmisiones que realizamos. Decíamos, en el cuarto bloque vamos a hablar de planificación de los jardines. Vamos a continuar hablando con la arquitecta Silvina Capón. Ella es especialista en planificación de jardines, también capacitadora y docente con la escuela itinerante en este tema. Y vamos a hablar ahora sobre la importancia de la mirada de un profesional sobre la materia, lo que le aporta en el abordaje y en la construcción de los jardines un arquitecto o profesional especializado. Sí, por supuesto que es importante la mirada profesional, desde el punto que, así como te decía, con la misma importancia que uno diseña una casa, el abordaje es diferente, ¿no? Abordamos en un inicio desde esa planificación y ese tomar conciencia de las dimensiones de cada rincón, de cómo van a ser las circulaciones. Te diría que yo lo separo en dos etapas, todo lo que es la estructura del jardín o del patio, y lo que es la parte de plantación. En esa estructura de jardín, ahí es donde vemos, donde parte la idea creativa de qué formas va a tener cada espacio y qué forma desde el diseño, ¿no? Desde lo fuerte que pueda aportar el diseño en un lugar. Y todo lo que es la materialidad, ¿no? Cómo se va a definir esos pisos, esa pileta, esa pérgola, o cada situación donde haya que materializarla, ¿no? Entonces, una vez terminada esa etapa, recién ahí pasamos a lo que es, como te decía, pensar en el estilo de jardín, pero antes de elegir las plantas, definimos las alturas, las formas, las texturas, los colores, y luego vemos cuál planta puede incorporarse en ese diseño de plantación. Por supuesto que todo lo que es el aporte de los viveristas, como decías, o de las personas que tienen mucho conocimiento en plantación es súper importante. Es más, yo siempre hablo de esto, de lo rico, de lo interdisciplinario, y el poder con ellos, darle una importancia diferente, ¿no? Desde sus conocimientos. Cada uno se especializa en algo y con ellos nos podemos complementar también. Y otra de las cuestiones interesantes a abordar, y lo que le preguntamos a Silvina Capón, tiene que ver con los pequeños espacios. ¿Qué hacer para pensar también de una manera ordenada lo que podemos llegar a desarrollar en balcones o terrazas cuando no contamos con un jardín amplio? Bueno, los balcones los pensamos del mismo modo que el patio, que el jardín, pero en otra escala, ¿no? La distribución de esa proporción entre lleno y vacío también se aborda del mismo modo. Entonces, en un balcón pequeño tengo que pensar que si quiero no superar a lo mejor ese entre 20%, 30% en lo que es masa de lleno, ¿no? Esto que decíamos antes. Puede ser si es un balcón más amplio o una terraza, por supuesto que puedo tener mayor proporción, hasta un 50%, y no habría problema. Eso va a estar en relación al espacio que yo tenga para circular, por supuesto. Sí, la sugerencia es que busquemos en esos balcones, es el único espacio que tenemos como para salir, para conectarnos con el verde, para conectarnos con el aire libre. Entonces es destinar algún rincón, algún sector donde pueda poner una mesita con una silla o una pequeña reposera. Busquemos que ese amoblamiento sea
proporcional al espacio que tengamos. Pero siempre podemos encontrarle la vuelta para incorporar ese espacio de estar en ese, por más de que sea pequeño ese lugar. Y por supuesto que ahí ya jugamos con otras cuestiones en el diseño. A lo mejor hay macetas o hay algún elemento decorativo que vamos a incorporar y que va a ser parte de ese diseño. Incluso pueden ser elementos que parten desde el interior de la vivienda y pasan a repetirse en ese espacio exterior y paso a integrar ese interior-exterior, como decía antes. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar de hoy. Te agradecemos que hayas estado ahí del otro lado. Reiteramos obviamente la invitación a seguirnos en las redes sociales, a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a sumarte a las nuevas transmisiones de Instagram TV que estamos realizando en la semana desde la cuenta de Proyectar. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 nuevamente con más arquitectura, con más construcción, patrimonio, urbanismo, como hacemos semana tras semana hace 5 años aquí en la pantalla de Canal 9. Gracias por estar del otro lado y que tengan buena semana. Si bien el cliente tiene requerimientos o tiene necesidades, como yo digo, es separar el cubrir esas necesidades del cómo lo vamos a cubrir, ¿no? Yo siempre hablo de la diferencia entre necesidades y expectativas. El cliente puede necesitar una pileta, una pérgola o plantaciones, pero el cómo vamos a resolver eso puede haber distintos caminos. Como te decía, puede tener que ver con el estilo de jardín, el estilo de casa y el estilo que le guste al cliente también. Hay jardines más exuberantes y jardines más despojados o podemos algo más minimalista. Cada uno va a ir en relación a las funciones que estamos cubriendo y al estilo de jardín que estamos eligiendo, ¿no? En todo caso, desafiados por una realidad que nos vamos a encontrar a la salida, recursos que no estábamos utilizando, visiones que eran apenas colaterales y que hoy se vuelven centrales y que nos hablan de calidades de vida, de respuestas genuinas a la gente real, de situaciones dispersas en las distintas capas sociales, donde no es lo mismo pasar en cuarentena en una clase media que bueno, más o menos tiene su techo y puede pilotearla, o en barrios populares donde la problemática de vivienda es mucho más acuciante y los problemas del hacinamiento y demás. Entonces, ¿de qué manera también vamos generando condiciones de urbanidad que permitan el desarrollo también de estas áreas? Porque, vuelvo, somos en red, somos uno y no me puedo desentender. Digo, la crisis esta de la pandemia, después veremos la económica en todo caso, pero... La coyuntura ha hecho que
que las obras se detengan y se han destinado fondos que tenían principalmente un destino, se han redireccionado hacia otros proyectos. Y bueno, y acompañado entonces de esta situación de cuarentena, la demanda viene traccionada por esta situación de necesidades modulares en la medicina. Se vio estos materiales de los que estamos hablando son los que se utilizaron para la construcción o los que se están utilizando para la construcción de estos 8 hospitales modulares que se anunció desde el Ministerio de Producción y que se están utilizando también para diferentes sistemas modulares en otros lugares del país. Hubo un caso, por ejemplo, que salió recientemente en las noticias, como de la municipalidad del partido de San Isidro, que también hicieron una ampliación modular a su hospital público existente ahí en el partido de San Isidro.